Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy acompaño a la doctora en psicología Ana María Fernández. Y la satisfacción es doble, porque al honor que implica para mí hablar con ella, se agrega el de estar en su propia casa. No cometeré el error de pretender presentarla porque estoy seguro que sería redundante para muchos de nuestros televidentes. Tomo únicamente la leyenda debajo de su firma. Profesora titular plenaria en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Ana María, por recibirnos y brindarnos este tiempo. Gracias a ustedes por venir, en realidad. Este diálogo girará en torno del libro que tengo en mis manos. Jóvenes de vidas grises, psicoanálisis y biopolítica. Editado este año por la editorial Nueva Visión. Así es. Tomé de la introducción lo que voy a leer, porque me impacta lo mucho y lo bien que anticipa el contenido, y además porque hay en este párrafo cierta poesía y un anhelo tuyo que es francamente esperanzador. Gris tal vez sea la coloratura de la extensión de un pliegue. Pliegue de pliegues que forman duros, a veces feroces puntos grises. Es mi anhelo que estas páginas colaboren, aunque sea mínimamente, a acompañar aquellos senderos que toman el difícil, pero no imposible desafío de pintar multiplicidades de intensos y variados coloridos existenciales que den lugar al júbilo y arrinconen las tristezas. Muy lindo. Gracias por la selección de la frase. Sí, es un libro que salió este año y que está teniendo muy buena repercusión. A veces uno escribe con interlocutores imaginarios, en realidad, ¿no? Y el motivo que me llevó a escribir este libro, yo trabajo como psicoanalista desde hace muchísimos años, desde que me recibí muy jovencita. Y el estar tantos años con la tarea de consultorio, las supervisiones hospitalarias, todo eso, la conexión cotidiana con los estudiantes en la universidad, me ha ido dando una visión, un poder ver a lo largo de estos años, 40 años digamos, cómo ha ido transformándose el sufrimiento. El modo de sufrir, los motivos por los cuales la gente sufre, y particularmente los jóvenes y las jóvenes, que me importan muchísimo, porque son las generaciones del futuro, ¿no? Y bueno, y así, es un libro que parte de mi experiencia clínica y que luego intenta, como yo digo en forma coloquial, ir tirando del hilito de esas cosas que a uno en la clínica le llaman atención hoy y que tal vez no eran tan frecuentes en otras épocas, y ir pensando entonces qué cuestión estará en juego ahí, o qué cuestiones, nunca es una sola, y qué relación habrá entre ese modo de sufrir de los jóvenes de hoy y
las condiciones sociohistóricas en que les toca vivir, ¿no? Vos sabés, Ana, que te iba a preguntar en qué ámbito se dispararon las reflexiones que te llevaron a escribir este libro. De alguna manera me las anticipaste. Me resta entonces preguntarte, ¿en qué tiempo las ubicás esas reflexiones? ¿En qué tiempo histórico? Exacto. En los últimos años, en los últimos 20 años, digamos. Y hay como un proceso de doble frente, ¿no? Por un lado, jóvenes cada vez más abrumados por la falta de futuro, y jóvenes con ilusiones y prácticas políticas a lo largo de todo el mundo. El 2011, desde la Plaza de Egipto, pasando por la Puerta del Sol de Madrid, o los jóvenes chilenos, o aquí las militancias alrededor de las inundaciones, había jóvenes activistas de todo gusto y color. Y al mismo tiempo, en la consulta o en el hospital, uno encuentra chicos y chicas muy abrumados, que no pueden... El no poder proyectar futuro no es solo una cuestión existencial, ¿no? Quienes pertenecemos a mi generación nos imaginábamos cómo íbamos a ser cuando fuéramos grandes. A veces acertamos, a veces no. Pero hay una idea de vivir el instante que no tiene que ver con el pasatismo juvenil o porque están colgados de no sé qué. No es un problema meramente de tal chica o tal chico, sino que hay algo que el social histórico de cualquier país conspira contra la posibilidad de proyectarse en un porvenir. Y porvenir quiere decir eso, lo porvenir. Entonces, cuando alguien entraba a trabajar en un banco en la época de mis padres, podía imaginar que se iba a jubilar de bancario en una carrera bancaria, o maestra y directora de escuela, o metalúrgico. Y asimismo, en el plano más privado, cuando la gente se casaba, salvo drama terrible, se casaba para toda la vida. Y así, con cualquier institución que tomáramos, había una idea de continuidad. Hoy la gente trabaja hoy de esto, hoy de aquello. Nosotros tenemos jóvenes que hemos investigado de extrema vulnerabilización en Ciudad de Buenos Aires, que tienen 3 o 4 generaciones de changuistas, que si les consiguen un empleo por la reactivación económica, no tienen rutina de entrar a las 8, porque no lo vieron en 3 generaciones. A veces con suerte encontrás un abuelo metalúrgico. Digo, entonces la rutina laboral es algo que organiza el psiquismo de las personas. El pensarte una vida en tal o cual actividad y que ahí vas a ascender en función de tu mérito y de tu esfuerzo, todo eso desapareció. Entonces, los jóvenes, aún de buena posición económica, aún chicos o chicas que trabajan en esos espacios donde se gana muy buen dinero, como en los temas de informática, de publicidad, en fin, hay áreas donde hay gente joven ganando muy bien. No es solo la pobreza. Bueno, hoy trabajo en esto, yo no sé si mañana. O cada vez los divorcios son a edad más temprana, ¿no? Ya no es una pareja que se separa después de 20 años de matrimonio, 30, y que es un drama en su comunidad, sino que al año, año y medio de estar casados se separaron. Entonces, todo es provisorio, todo es precario. Eso sin duda tiene que ver son los efectos en la subjetividad de las personas de políticas mundiales liberales, neoliberales, capitalismo desregulado, global. Bueno, no vamos a entrar en todo eso, que sería tema de un seminario. Pero eso tiene efectos en las personas, aún en las personas que no están sumidas en la pobreza. Entonces, cuando
uno le pregunta a un joven o a una joven, ¿cómo estás? Y dice, todo bien, todo tranquilo. A mí me hace ruido. ¿Cómo a los 20 años te parece bien que todo esté tranquilo? A mí me es imposible de imaginar que eso fuera algo que está bien. Los 20 años es la edad de la aventura, de la transgresión, de la diversión, de pequeñas escapaditas, ¿no? Ya. Todo bien quiere decir que todo está, que no se movió. Entonces algo les está pasando, ¿no? Te pregunto, Ana, de las acciones destacadas que tenemos en la clínica, tenemos la escucha y la mirada. ¿Esas acciones encuentran en estos jóvenes esto que vos indicás? Sí, sí. De ahí parten mis reflexiones. Y por ejemplo, en el trabajo con grupos, yo trabajo mucho con grupos, parejas, familias, además de ser psicoanalista mal llamada individual, porque nunca hay uno solo ahí, ¿no? En el trabajo con grupos y con psicodrama, uno ve que estos jóvenes de expresión apagada, que no se interesan por mucho, que no saben qué quieren, en un trabajo grupal, donde entran los cuerpos a interactuar, ahí se les ilumina la mirada. Entonces, ahí hay que pensar que hay algo que va más allá de cómo es su psiquismo individual, sino que es una sociedad que aísla a las personas y que les quita potencia. Porque entre más aislado estoy, menos puedo tener registro de que puedo. Y si creo que no puedo, cada vez quiero y anhelo menos para mí. Y eso es lo gris. Ahora, estas cuestiones no son solo individuales, son también colectivas. Por eso es tan importante cuando uno ve procesos colectivos de ilusión, de esperanza, de actividad, barrios que se ponen en acción, que la gente entiende que hay temas que tiene que resolver la comunidad, que ni están perdidos en la galaxia porque a nadie les importa de ellos, ni deben esperar todo del Estado. Y esos son los procesos más ricos. En el ensayo escuchaba y reflexionaba sobre esto que decías, ¿no? De colectivos. Y decía que en el ensayo aparece un término en forma recurrente. A ver, ¿cuál? Existenciarios. Ah, es un invento mío. Quería pedirte o preguntarte si esta modalidad existencial es excluyente o se corresponde exclusivamente a un grupo social. No. Cuando yo uso la palabra, uno a veces tiene que inventar palabras para dar cuenta de qué quiere hablar. Para mí un existenciario es como alguien, o alguienes, en el sentido de que fueran más de uno, pero pensemos en una persona, cómo una persona compone sus condiciones de vida. Por supuesto, hay condicionantes externos, en qué clase social vivís, a qué género perteneces, que hay muchas diferencias de género todavía en nuestra sociedad y aún en nuestras capas medias, a qué etnia, a qué identidad sexual. Hay muchos componentes que te ponen en lugares más predominantes o en lugares más subalternos. Dentro de eso que te lo ponen de afuera, por el color de la piel, por el aspecto, por la familia de la que provenís, por el apellido, en fin. Por muchas razones que uno no puede decidir, con todos esos componentes uno sí puede componer un mejor lugar para sí. ¿Me conformo con lo dado o trato de transformar mis condiciones de existencia, mi existenciario, mi hábitat? Al mismo tiempo, trato de transformar mis condiciones de existencia por mí misma, yo sola y para mí, o trato de ver colectivamente cómo mejoramos la condición de ese grupo, de ese todos, de ese barrio. ¿Es muy vulgar decir no puedo decidir pero puedo determinar? No, no es vulgar. Yo creo que aún en la situación más extrema, de lo más terrorífico,
existe una mínima posibilidad de decidir. Y esa es la libertad del sujeto. Aún en la condición más extrema, ¿no? Por supuesto que entre menos extremas sean nuestras condiciones, más posibilidad de elegir tenemos. Pero uno a veces va juntando anécdotas a lo largo de la vida que le hacen un clic en la cabeza. Durante 10 años investigamos las fábricas recuperadas del 2001 al 2010-2011, y en una oportunidad fuimos a una fábrica con mi equipo de investigación de jóvenes universitarios, y las obreras nos empezaron a contar cómo de la nada, porque de la nada habían podido poner la fábrica a funcionar, estaban vendiendo nuevamente, en fin. Todos muy impactados, yo misma, y una de las chicas más jovencitas del equipo, cuando salíamos dijo: si ellos pudieron cambiar sus condiciones de existencia cuando estaban al borde del mapa, ¿cómo puede ser que yo lo único que haga es quejarme de mí? Claro. Entonces, yo aprendí mucho de las fábricas recuperadas, ¿no? Yo creo que ellos corrieron el borde de lo posible. Y hay situaciones colectivas que corren el borde, o individuales, que corren el borde de lo posible. Ahora, para eso tenés que tener el deseo. Y el deseo no sale de un repollo. Las estrategias biopolíticas de las que habla el libro, justamente, es cómo en el plano de la construcción de las subjetividades hay estrategias que no las organizan 4 personas, sino que son propias de este periodo histórico, por lo cual es muy importante producir y reproducir jóvenes sin alegría, jóvenes sin júbilo, jóvenes sin esperanza, jóvenes grises. Sobre eso te voy a preguntar, pero si me permitís antes quería referirme a lo siguiente. Cuando vos problematizás lo que registrás de estos jóvenes, buscás de alguna manera caminos que relacionen las dimensiones subjetivas y las cuestiones sociales de actualidad. Sí. ¿A qué cuestiones sociales de actualidad te referís? A un modo particular de las lógicas culturales de este capitalismo, del capitalismo de esta época, al que le llaman capitalismo tardío en relación a los inicios del capitalismo del siglo XVIII, XIX y principios del XX, donde se va organizando este modo desregulado, global, que vulnera los territorios de los estados-nación. Las corporaciones trasladan sus capitales y sus industrias a cualquier lugar, o haces una parte de un auto acá y la otra parte en China. Y esto, que pareciera ser solo una cuestión económica, sin embargo, es también un modo de construcción de la gobernabilidad de las naciones, de las poblaciones, países muy ricos y países más pobres siempre subalternos de los más ricos, y van transformándose todas las instituciones, desde el Estado hasta la familia y la sexualidad, donde una de las características centrales para poder gobernar estas poblaciones también desreguladas es justamente producir cada vez mayor individualidad, donde la gente, producto de la política neoliberal, cada vez tiene menos estado del bienestar y cada vez está más librado a su suerte. Y estas personas, cada vez más individuales, cada vez más libradas a su suerte, cada vez piensan menos que pueden hacer algo con el vecino. Este es el marco mundial de Occidente. Al mismo tiempo, junto a eso tenés en la región latinoamericana y particularmente en el Cono Sur, una serie de gobiernos que muy interesantemente intentan reformular la política de la región. Estas reformulaciones de la política de la región, que son importantísimas, tensan todo el tiempo con los modos globales.
Y sus estados tienen el elefante estatal, que se le llamó ausente en la época neoliberal, pero que en realidad hay que estar muy presente para dejar caer millones de personas. Ese estado que no se ocupa de las personas tensa con estos intentos de un estado que se ocupe. Pero no es que a partir de cierto momento son estados que producen bienestar. Están viendo cómo reflotan el desastre anterior. Y además, a veces las políticas son asistenciales, con lo cual van a depender de esa bolsa de trabajo, y otras veces ayudan a colaborar con proyectos de las propias poblaciones para salir adelante. Entonces, también según cómo se distribuyan esos recursos del Estado, vas a crear subjetividades que vuelvan a recuperar el anhelo de avanzar, de crecer, de progresar, o subjetividades colgadas de un Estado que les resuelva lo que no pueden resolver por sí mismos. Hay también cuestiones culturales, digo porque recuerdo el ejemplo que das en tu libro sobre el aborto. Sí. Y la distinta denominación en los países del norte y en los del sur. Claro. Sí, lo del traje aborto muy de los pelos. No, porque no entendía la relación que hacías, pero perfectamente. Sí, pero te digo en qué me quedé pensando. Yo no creo que las cuestiones del aborto, en cuanto a que en algunos países sea legal y gratuito y seguro y en otros no, sea por las características culturales de un país. Yo creo que es por cuáles son los grupos de poder que obligan al Estado a mantener el aborto ilegal y clandestino. Sí, yo no lo pensaba tan... No es cultural. Yo tampoco lo pensaba como legitimación del tema, ¿no? Sino porque leyéndote advertía que esto que vos indicabas, la diferente denominación que tiene en un lado y en otro. Mientras que en un lado es regularizar el ciclo menstrual, en otro lado es quitar una vida. Claro, entonces, ¿cómo esa mujer, por más que tenga dinero para hacerlo, no va a sentir culpa si le dicen que está matando una vida? Si va a regularizar su ciclo menstrual, es como un trámite al ginecólogo, como tantos. Ahora, el transformar esta cuestión en algunas mujeres que pueden costearlo económicamente y otras que no, te da un ejemplo muy interesante como opera una estrategia biopolítica. Porque en las mujeres pobres va el cuerpo, o sea, se mueren. Es la mayor causa de muerte de mujeres en edad fértil el aborto clandestino. O los intentos familiares, ¿no? Todavía se usa en nuestros países la ramita de perejil para abortar. Y en el caso de mujeres o niñas o jóvenes que pueden costear un aborto clandestino pero seguro, la estrategia biopolítica no actúa sobre el cuerpo porque no va a morir de eso, actúa produciendo culpa. Ahora, cualquiera podría decir que el principal productor de culpa sería la Iglesia. Es importante, pero en nuestro país la Iglesia pesa más como lobby que como usina ideológica, ¿no? Pero también los médicos, cuando le dicen, le cobran una fortuna por ese aborto, pero le dicen, yo me dedico a traer hijos al mundo, no a esto, espero, ¿no? O los propios psicólogos o psicoanalistas, cuando dan por sentado que esa chica tiene que estar muerta de culpa, en vez de entender que la culpa es una producción de los grupos hegemónicos. ¿Sabes que vos distinguís dos modalidades existenciales que parecieran actuar en espejo y que tienen características comunes y otras que las diferencian? ¿Cuáles son esas dos modalidades? ¿Qué es lo común, discúlpame, y lo diferente en ellas? ¿Y cuáles son las circunstancias sociohistóricas que podrían operar en su configuración? Bueno, yo distingo allí, porque bueno, uno tiene que ser claro en la exposición de lo que escribe,
dos modalidades juveniles, pero también hay que decir que pueden estar ambas modalidades en una misma persona, ¿no? Que son esos jóvenes que viven en la plusconformidad, que nunca saben qué quieren ni qué elegir, sino que hacen lo que se espera de ellos. Y están los jóvenes que funcionan con una modalidad que yo llamo de pulsiones salidas de cauce, que serían esos jóvenes o esas jóvenes que viven en el exceso, sea el exceso de comida, el exceso de consumo de sustancias, el exceso de llanto, el desborde emocional. En ambas situaciones se queda obturada la pregunta por el deseo, que es lo que nos hace libres, en definitiva, ¿no? Porque cuando solo hago lo que espero, lo que imagino que los demás esperan de mí, que generalmente lo que imagino es mucho más que lo que los demás esperan, no puedo preguntarme qué quiero o qué elijo, porque solo estoy para cumplir con lo que imagino que se espera de mí. Y cuando vivo en el exceso, tampoco averiguo qué quiero o qué elijo, porque la velocidad a la que tengo que satisfacer esa pulsión omite todo detenerme a preguntar si esto me gusta o no me gusta. Puede ser el exceso sexual, que entonces tengo que levantarme a cuanta chica se me ocurre y ese muchacho no se entera que desea, aunque parece el rey del deseo. Es el rey del sexo, seguramente si tiene suerte, pero no el rey del deseo. Bueno, con la comida es lo mismo. Me sonreía, perdón, por esto que acotaste, ¿no? Si tiene suerte, dijiste, es el rey de si tiene suerte. Claro, ¿no? Porque puede querer eso, pero no lograrlo porque no es lo suficientemente seductor o lo que fuera. Entonces, en algunos casos por la premura de la satisfacción de la pulsión, en otros casos por estar muy prisionero o prisionera de lo que imaginamos que los otros esperan de nosotros, en ninguno de los lugares se habilita la pregunta por ¿y yo qué elijo para mí? ¿Qué prefiero? Pero lo vemos en las cosas más pequeñas, ¿eh? De pronto alguien no sabe qué quiere comer en el restaurante y empieza a copiar lo que los otros piden. O tengo una anécdota muy graciosa porque claro, todos estos textos en sus borradores uno los va charlando con sus colaboradores. Y hablábamos por teléfono con una ayudante para resolver un problema de una investigación y ella me plantea, digo, bueno, mira, se me ocurren dos cosas, ¿qué preferís? ¿Esto o aquello? Y la otra, que sabía lo que yo estaba escribiendo, me dice, ¡ay, no puedo elegir! Me decía, porque ella funciona así, ¿no? Entonces, yo he visto chicas con crisis existenciales porque tenían que decidir el color de su cuarto. Eso que digo ahí está salido del consultorio. Parecen exageraciones o metáforas, pero son anécdotas muy reales. Entonces hay algo en la fragilización de lo propio, de cómo me veo, cómo me aprecio o no. Porque esté todo bien, todo tranquilo, en realidad entra en conexión con un mundo fantasmático terrorífico. Ahí voy, mira, permíteme. Las reflexiones que vos recuperás de los pacientes justamente pueden reflejar la percepción o la autopercepción de sí. Y parecen respuestas estereotipadas. Te iba a pedir que nos dieras ejemplos. Bueno, por ejemplo, hay una situación donde alguien está relatando alguna cosa de la vida cotidiana. Por ejemplo, recuerdo una paciente, mejor dicho se dice analizante, embarazada, que estaba durmiendo con mucha incomodidad porque dormía boca arriba,
porque había armado la fantasía que si dormía de costado, boca abajo, iba a matar al bebé que estaba en la panza. Esa es una fantasía terrorífica, porque bueno, salvo, no conocemos nadie que haya pasado, donde eso haya sucedido. Consultarle al médico hubiera despistado la cuestión. Entonces se la pasaba durmiendo en extrema incomodidad, tenía contracturas de todo tipo, por una fantasmática que no sale de la nada, es una fantasmática que todas las mujeres embarazadas tienen durante el embarazo, de temor al dañar al bebé o a la bebé, pero acá exagerada al extremo. O no mandar, tener miedo que un niño de 3 años, ponerlo con flotadores en una pileta porque se puede ahogar, una pileta de natación, porque se puede ahogar. ¿No? Los miedos. Miedos que todos tenemos, pero exagerados al extremo. ¿Por qué estos miedos están exagerados al extremo? Porque todos nosotros tenemos fantasmas terroríficos, porque así es el psiquismo, que se expresan en los sueños, por ejemplo. Pero los tenemos a raya, si somos más o menos normales. ¿Por qué los tenemos a raya? Porque interactuamos con la realidad. Entonces yo puedo tener la fantasía terrorífica que tengo una inteligencia inferior a la normal, pero en la interacción con la realidad, que voy al colegio, me saco buenas notas, bueno, puedo pensar, mi mamá le regaló manzanitas a la maestra, pero después resulta que llego a la universidad, en la interacción con la realidad, uno va poniéndole coto a la fantasía más terrorífica. Ahora, si vivo aislado, si mi conexión con la realidad es la computadora, si no tuve barra en el colegio cuando era chico, si no tengo un grupo de amigos con los que voy a veranear o salgo a la noche a pasear, si no tengo un grupo de mujeres con las que comparto la crianza de los hijos y charlamos, si vivo aislado, si voy a mi trabajo y vuelvo y no hago vida social con nadie en el trabajo, si no tengo la interacción con los otros en lo más extenso posible, entonces tengo poco coto a mi fantasía terrorífica y las fantasías terroríficas avanzan y creo que son la realidad. Entonces, ese es el trabajo del análisis. Poder ubicar cómo alguien puede establecer la relación más armónica posible entre las conclusiones que saca de su interacción con la realidad y sus diálogos, por decirlo metafóricamente, con sus fantasmas. Cuando en la sociedad las lógicas culturales van quebrando la relación de las personas con sus comunidades, estas personas son cada vez más frágiles y están cada vez más dominadas por los terrores fantasmáticos. Tu hipótesis es que se está configurando una modalidad particular de estrategia de biopolíticas de vulnerabilización de jóvenes. ¿Qué diferencia hay con el concepto de vulnerabilidad? Y si es posible que estemos frente a un modo de subjetivación propia de estos tiempos. Y además, ¿qué ejemplos de estrategias biopolíticas nos podés dar? La noción de estrategia biopolítica es una noción de Michel Foucault, que dice que las estrategias biopolíticas son los modos en que se organiza la gobernabilidad. Por lo tanto, que la casa esté en orden. Y por lo tanto, que un país o una población no ande por ahí haciendo lío. Para que la gente viva realidades económicas y culturalmente tan injustas y no esté todo el mundo sublevado, tienen que haber estrategias biopolíticas muy eficaces para que queden ahí tranquilitos con todo lo injusto que es el mundo. Dicho muy rápidamente. La palabra vulnerabilización es una que inventamos como existenciarios. En realidad viene de Robert Castel, que es un sociólogo importantísimo francés, que él habla de vulnerabilidad social. Es la franja que está entre la inclusión y la exclusión,
el sector social vulnerable es aquel que si empujas un poquito cae del mapa y no sube más. Nosotros empezamos a hablar de vulnerabilización para remarcar que la vulnerabilidad no es un estado de la naturaleza como la pobreza, es empobrecimiento de las poblaciones. Son políticas activas para vulnerabilizar. Porque si no, bueno, pertenece a un sector vulnerable, porque está ubicado ahí, porque el viento lo puso ahí. No, son políticas explícitas de vulnerabilizar sectores sociales. Históricamente hemos estudiado cómo son vulnerables los pobres. Pero ahora vemos que los jóvenes de cualquier condición social se vulnerabiliza a las chicas de un modo distinto que a los chicos. El mapa de riesgo de San Pablo establece que a los varones de sectores vulnerables se los fragiliza criminalizando y a las chicas con embarazo adolescente. Por eso los lobbies de no dar aborto libre y gratuito, porque garantizás ahí sectores de extrema vulnerabilización. Ahora, dicho esto, también hay que decir que si somos fieles al concepto de Foucault, Foucault cuando habla de estrategias biopolíticas se refiere no solo a los procesos por los que se vulnerabiliza, se fragiliza, se establecen relaciones de dominio y subalternidad, sino también él incluye dentro de, para pensar una estrategia, cómo los sectores que se los ha logrado subalternizar, colonizar, se diría en otra época, resisten. Y ahí es muy interesante, porque esto que te decía del 2011, que salieron jóvenes de todos los lugares del mundo a reclamar por algo, pero en una investigación concreta, porque eso parece si no grandes eslogans, en una investigación concreta que hicimos con estos jóvenes de extrema marginalidad en la ciudad de Buenos Aires, que te hacía mención hace un ratito, era un proyecto de juventud de la ciudad de Buenos Aires de hace mucho, creo, no me acuerdo si era la época de Ibarra, no me acuerdo en qué gestión, pero una de esas, era un proyecto que incentivaba, a partir de las experiencias del 2001, con unas pequeñas becas para que jóvenes y varones y chicas hicieran emprendimientos de cierta autogestión, que ya era un contrasentido porque el Estado le decía sea autogestivo, pero igual estaba bueno. Y los pibes iban ahí por la beca, que creo que era de 50 pesos y les importaba bastante poco a la mayoría. Pero había algunos pocos que sí se interesaban y querían aprovechar eso para ver si podían progresar un poquito. Y ubicamos dos características de quienes se embalaban para tratar de aprovechar esa pequeña cosa que el Estado les daba. Las chicas adolescentes embarazadas o con un bebé, o sea, las que la estrategia había logrado subalternizar, sin embargo, eran las que apostaban a ver si podían poner energía para salir adelante, y varones o mujeres que no estuvieran en esa situación, pero que se agrupaban y tenían una pequeña base barrial para el proyecto. Es decir, que podían armar, en vez de aislamiento y rivalidad, cooperación. Y tenía anclaje territorial eso. Entonces son pequeños indicios en una experiencia de este tamaño que uno puede generalizar sin excederse metodológicamente, porque al mismo tiempo que vos podés investigar cómo se fragiliza, también ahí podés ver cómo los jóvenes resisten y se potencian. Algunos, a veces. Entonces uno lo que puede hacer es crear condiciones. No garantiza que eso se logre, pero si tenés registro de a quién estás analizando y cómo, que no es cualquier escucha en cualquier lugar, me parece que
uno puede arbitrar modos de desnaturalizar el aislamiento. Porque si viene un chico aislado o una chica aislada y yo le reproduzco el aislamiento en un diván y ni nos vemos porque yo estoy atrás, un dispositivo que fue inventado y que es maravilloso para trabajar en las dimensiones de lo inconsciente, tal vez en ese chico o chica haya que hacer una entrevista cara a cara porque necesite de tu mirada, o haya que meterlo en un grupo donde tenga que aprender algo que antes aprendíamos en la vida cotidiana, que es a estar e interactuar con otros. La vez que explicás las subjetivaciones, vos proponés ocuparnos de una multiplicidad de insumisiones juveniles a nivel mundial. ¿Estas insumisiones pueden interpretarse como un modo de resistencia? Yo creo que sí. Yo creo que sí, aún las que no nos gusten. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando en París, en la banlieue, en los alrededores, había unos jóvenes que nadie entendía por qué quemaban autos o agredían a su escuela, y que generalmente eran ya franceses, pero hijos de inmigrantes. Yo justo estuve a los pocos días que fui a trabajar, a dar algún seminario, y mis amigos intelectuales progresistas, no hablemos de la derecha, mis amigos no tenían explicación. Yo iba a preguntar eso, no tenían explicación y daban, pero sí, les hemos brindado la escuela pública francesa, que es algo maravilloso de verdad, y muy igualitaria. Y por ejemplo, vos ibas a un negocio y todos los empleados que te atendían eran franceses bien blanquitos, y había un negro de las Antillas que cuidaba la entrada a un boliche nocturno, o había Bici, un argelino jovencito que hablaba muy bien francés, que me atendió en un negocio como Frávega, uy, dije una marca, bueno, como un negocio de electrodomésticos. No hay problema. Y después eran todos blancos franceses. Entonces, les das la escuela pública francesa, maravilloso, porque es una de las escuelas públicas más avanzadas del mundo. Y después, cuando terminan la escuela, tienen que ir a trabajos con la educación calificada de esa escuela, y por lo tanto con el deseo de un trabajo acorde con eso, tienen que ir a lavar pisos o copas. O si son grandotes, a hacer de guardaespaldas en los boliches bailables. Nadie advertía eso, se advertía la capacidad destructiva de estos jóvenes que quemaban autos. Entonces, no es tan difícil de entender. La verdad que no es tan difícil y sí, depende. Hay que realmente... La violencia aparece siempre que alguien... La violencia contra los demás o contra sí mismo, por ejemplo, el suicidio. ¿Cuándo se suicida alguien? Cuando no aguanta más el sufrimiento psíquico, puede ser, pero cuando no ve salida. Un suicida es alguien que se convenció que no tiene salida. Y un grupo social es violento cuando tiene la profunda convicción que no tiene salida. Y eso lo ves en los pibes delincuentes que matan por unas zapatillas o por robarte el auto. Ellos ya están jugados, te lo dicen. Sí, ellos están jugados. De esta forma me estás anticipando el pronóstico de estos jóvenes de vidas grises. Sí, yo creo que si hay algo de maravilloso que tiene la juventud, es que así como puede estar muy gris, puede llenarse de entusiasmo. El asunto es que los adultos no tenemos que venderles espejitos de colores, pretender porque se avivan. Me parece que está bueno que quienes ya tenemos mi edad pasemos la posta, podamos hacer transmisión oral de nuestra vida, de lo que aprendimos,
Me irrita cuando la gente de mi edad exalta los 60 y los 70. Hubo cosas maravillosas en esa juventud y también cosas muy duras. Pero me parece que por eso yo hablo de existenciarios, esta es otra razón. No son estructuras patológicas, no es que están enfermos de tristeza y hay que medicarlos con antidepresivos. Bueno, a veces hay que ayudar con antidepresivos. Es gente que no encuentra motivos para estar alegre. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es cómo esta sociedad reproduce la tristeza o reproduce la alegría. Y me refiero a la alegría en su sentido más general, ¿no? Porque uno puede ir a ver una película cómica para reírse. Me refiero a la alegría política, a la alegría de inventar nuevas posibilidades, de inventar nuevos mundos, de inventar una sociedad más justa. Es tan simple como eso. Estuve muy cómodo en esta charla contigo. Bueno, espero que muchas vos gracias. también lo hayas estado. No, yo también. La verdad que muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a vos. Bien. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.